Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y en esta jornada, pues muy importante para la democracia, para el respeto absoluto a la libre emisión del pensamiento, donde 13 de los 14 candidatos a la presidencia de la República han firmado la declaración de Chapultepec. Yo le presento las noticias. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. Encuesta de Canal Antiguo y revista Contrapoder evidencia que Jimmy Morales se posiciona en el segundo lugar de la intención de voto de los guatemaltecos. Según el Tribunal Supremo Electoral, el partido líder superó en más de 1 millón de quetzales el techo de presupuesto de campaña electoral. Inundaciones en el Estoril y Izabal provocan zozobra en al menos 15 comunidades del lugar. Al menos se contabilizan 50 familias damnificadas. 13 de los candidatos a la presidencia de la República afirman compromiso de que si llegan al poder respetarán la libre emisión del pensamiento. Uruguay, mayor sindicato de trabajadores del país, realiza paro y exige mejoras en su salario. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comencemos con las noticias y le presentamos algunos resultados de la última encuesta realizada por la firma Borges y Asociados a pedido de Canal Antiguo y revista Contrapoder para la elección general del próximo 6 de septiembre. De acuerdo a la ficha técnica, fue elaborada del 21 al 28 de julio con una muestra de 1.200 entrevistados entre hombres y mujeres mayores de 18 años. El margen de error es de más o menos 2,8% y un nivel de confianza del 95%. La encuesta realizada por la firma Borges y Asociados a petición de Canal Antiguo y revista Contrapoder sobre la intención de voto de los guatemaltecos a un mes de los comicios generales de septiembre refleja que con base en papeleta simulada, Manuel Valdizón ocupa el primer lugar con un 35,1% de preferencia, registrando una tendencia a la baja desde un 43,6% en noviembre de 2014 hasta un 34,5% en mayo del presente año. Luego registra un leve aumento en julio hasta situarse en el 35,1%. En segundo lugar se sitúa Jimmy Morales, que pasó de tener un 1% de intención de voto en noviembre del año pasado a un 14,5% en julio último, registrando una constante alza. Sandra Torres ha caído a la tercera posición con un 12,9% de intención de voto, que se mantiene desde mayo pasado. En cuarta posición se encuentra el voto en blanco con un 11,6%. En la siguiente gráfica de la encuesta elaborada a solicitud de Canal Antiguo y revista Contrapoder por la firma Borges y Asociados, le presentamos el detalle de la intención de voto por cada uno de los diferentes candidatos a la presidencia de la República. La encabeza Manuel Valdizón con un 35,1%, le sigue Jimmy Morales con el 14,5%, Sandra Torres 12,9%, en blanco o ninguno 11,6%, voto nulo con un 7,2%, Mario Estrada 4,1%, Suri Maite Río Sosa con el 3,4%, otros con el 3,2%, Lizardo Sosa con el 3,2%, 3% para Roberto González, Juan Gutiérrez con 1,7% y el último lugar es para Luis Fernando Pérez con un 0,1% de intención de voto. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Pero uno de los resultados interesantes que ha arrojado este ejercicio estadístico realizado por Borges y Asociados a pedido de Canal Antiguo y revista Contrapoder es cómo analizan los manifestantes pues a los diferentes candidatos a puestos de elección popular, especialmente a los candidatos a la presidencia. En la encuesta elaborada por la firma Borges y Asociados, también se preguntó a los guatemaltecos cuál es el candidato o candidata más ligado a actos de corrupción de los que se mencionan como candidatos a la presidencia de la República. Un 30,6% de los encuestados dijo no saber o no respondió a la pregunta, mientras que un 26,6% considera que Sandra Torres es la candidata más ligada a la corrupción. Manuel Valdizón se ubica en tercer lugar apenas por debajo de Torres. Un 26,5% de los encuestados lo considera el más vinculado a la corrupción.
El 16.3% restante de los encuestados se divide entre el resto de aspirantes a la primera magistratura del país. De contarle ahora que el Tribunal Supremo Electoral dio a conocer que el Partido Libertad Democrática Renovada, líder, habría ya sobrepasado su techo de campaña. El auditor del Tribunal Supremo Electoral, Sergio Chinchilla, indicó de forma preliminar que el Partido Libertad Democrática Renovada, líder, superó en 1.079.000 quetzales sus gastos de campaña electoral, que eran de 52.4 millones de quetzales según el tribunal. Preliminar el que estoy dando porque todavía estamos pendientes que los partidos políticos nos entreguen su dato hasta el día 10, que es cuando ellos tienen el plazo. Igual la empresa de monitoreo que nos apoya en darnos la información para tomar la confirmación de datos, y hasta el día 10 más o menos nos entrega datos. Entonces ese es un dato preliminar que sería de sumarlo para poder determinar si es, el dato tiene tendencia a aumentar, no a bajar. Si se confirma que el líder sobrepasa el techo de campaña. Sería que se sumara ahí con respecto al último dato que les di. El auditor electoral dio a conocer que hasta el 22 de agosto se tendrá el informe final a solo 2 semanas de las elecciones, es decir, es posible que no habrá mucho tiempo para sancionar. Nosotros recibimos el dato el día 10 e inmediatamente los días posteriores salen nuestros auditores a tener presencia en las organizaciones políticas. Nos lleva alrededor de una semana. Al tener los informes para cada partido, nosotros les damos en audiencia 3 días a los partidos para que ellos puedan decir si están conformes, bueno, no si están conformes, para ver si tienen algún dato que desvanecer de ellos, y pues las fechas ahí se nos van corriendo, 10 más 7 más 3, llegamos a día 22 aproximadamente, dando el dato final auditado de los medios, el monitoreo y lo de las organizaciones políticas. Entre las sanciones pueden estar las administrativas o penales. Uno de los castigos sería la cancelación de la personalidad jurídica de la organización. Luego de que el auditor electoral del Tribunal Supremo Electoral, Sergio Chinchilla, presentara el informe preliminar de gastos de campaña del mes de julio, se confirmó que el partido líder ha sobrepasado ya su techo, el cual es de 52.406.662,73. Al respecto, Carlos Milián señaló que esperan hasta que el máximo órgano pues les dé un informe final para poderse pronunciar. Creo que es importante la pregunta, dijiste habrían. Yo creo que todos los informes preliminares son eso, informes preliminares, y habría que cuantificarlos y que dé el dato total auditoría, y lo que auditoría le traslade al pleno de magistrados, y lo que el pleno de magistrados resuelva, pues nosotros lo iremos a acatar. Las elecciones ya no se ganan con los medios, los que no caitearon el país, como alguien que se quedan viendo a la tuti en su casa todos los días y no salen a trabajar al país y creen que con eso van a ganar el voto, no es así. Nosotros caiteamos el país ya 2, 3 años, ya la gente conoce nuestro partido, conoce nuestro símbolo, conoce a nuestros candidatos, entonces yo creo que ya la estrategia estaba que a estos meses ya nosotros de la publicidad, incluso ya en muchos medios ya no estamos publicitando. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Momento de la pausa. Siga con nosotros, estamos en vivo a las 8:45. Vamos con las noticias. El Congreso fracasó en el segundo intento por aprobar en tercera lectura las reformas a la ley electoral y partidos políticos. Por segunda ocasión, la tercera lectura de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos fracasa. Los grandes ausentes, una vez más, fueron las bancadas mayoritarias. La sesión plenaria inició con 62 parlamentarios, pero al transcurrir el tiempo, el quórum fue disminuyendo. En la agenda legislativa se pretendía leer las reformas a la ley electoral y de partidos políticos y el antejuicio contra el presidente Otto Pérez Molina. Pero los diputados decidieron no asistir.
Para Mario Taracena, la bancada líder es la única responsable y uno de los principales oponentes a las reformas es Luis Rabé, presidente del Congreso, a quien Taracena criticó el hecho que siendo el máximo representante del Ejecutivo no estuviera presente. Rojos, los del líder no quieren la ley electoral. Y los guatemaltecos lo tenemos que saber para orientar todas nuestras baterías hacia quién debe ser, al líder, a los rojos. Y especialmente al irresponsable. Solo sonrisas del señor Luis Rabé, presidente del Congreso. Qué ingrata la hora que contribuimos a poner ese ingrato ahí. Es una pena que nuestro presidente del Congreso no entienda y sea un miópito, y sea un miope, y sea un torpe políticamente, y que no entienda que él tiene que estar aquí representando al Congreso en un momento que la patria, el país se lo está pidiendo. Es un gran irresponsable. Es una persona que se sienta ahí, ni entiende por qué está ahí y solo se dedica a reírse y a promocionarse en sus medios. Yo le pido, presidente, a los miembros de Junta Directiva que vayan y aunque sea con trocitos y con el ABC, hagan que ese señor presidente por primera vez en su vida dé una luz de inteligencia y haga que entienda el problema y lo que le está exigiendo el Congreso. Como ya es costumbre, 39 excusas fueron presentadas, entre ellas están las clásicas por enfermedad y por razones personales. Y luego de que en la segunda sesión para conocer las reformas a la ley electoral de partidos políticos fracasara, el primer vicepresidente del Congreso, Arístides Crespo, asegura que se convocará para el próximo martes a que este tema siga en discusión y se estará esperando que sean más de 80 los diputados que asistan a la plenaria. Yo tengo que hablarle como miembro de la Junta Directiva y la obligación nuestra es convocar. Vamos a estar convocando los días martes y los días jueves a las sesiones correspondientes de manera ordinaria, de tal forma que los temas más urgentes y más importantes que vamos a plantear son siempre la ley electoral de partidos políticos y lo otro es el conocimiento de los informes circunstanciados de las comisiones pesquisidores. Estuvo el presidente Rabé, él abrió la sesión y luego me pidió que yo continuara con el desarrollo de la sesión en virtud de que tenía asuntos personales que resolver. ¿Se retiró del Congreso? Entiendo que no está en el Congreso, no está en el edificio, de tal manera que también tendremos que auxiliarle en ese sentido en la sesión de a instancia de jefe de bloque. ¿Sabe usted? Las lluvias han afectado buena parte del territorio del departamento de Izabal. Supuestas personas desaparecidas, viviendas inundadas, pérdidas materiales. Esto fue lo que dejó el desborde del río Sumach en la aldea del mismo nombre en el municipio de El Estor. El desborde se registró a la 1 de la mañana, arrastró todo lo que encontró a su paso y anegó de lodo las humildes viviendas de los campesinos, quienes lo perdieron todo. Los afectados están urgidos de agua pura, alimentos enlatados y ropa. Se instalaron albergues para atender a los damnificados. La Policía Nacional Civil y cuerpos de socorro trabajaron por varias horas en el rescate de los afectados. Una vecina que perdió todo esto fue lo que nos dio a conocer. Cuando sentimos a las 2 de la mañana ya estamos lleno de agua y perdimos todo y todos los animales, todo, y entre la ropa, nosotros quedamos sin nada, sin dormir, sin nada. De la cuadra y aquí para abajo, ¿ves? ¿Cuántas, más o menos? Como 200, ajá, 200. ¿Perdieron su ropa? Su todo, todo. De dormir, todo. Nada, traste, nada. ¿Y cómo hicieron ustedes para salir rápidamente cuando se dieron cuenta? Porque cuando nosotros nos levantamos ya estaba el agua para adentro y después solo logramos sacar nuestros papeles, ¿no? Y eso nos salimos. Pues la verdad que nosotros queremos ayuda, ¿no? Todo lo que perdimos. ¿Tienen agua potable? No, no hay nada ahorita. Ajá. Pero eso no quedó allí. 7 kilómetros más adelante de la aldea Sumach colapsó el puente Túnico
causado por la crecida del río del mismo nombre. Mantiene hasta el momento incomunicado al municipio de El Estor con Río Dulce. El puente fue derribado completamente por las correntadas originadas por las torrenciales lluvias que azotaron anoche la parte alta de la Sierra Santa Cruz. Vecinos del lugar se sienten impresionados ante esta situación. Creemos que entre Río Dulce y El Estor hay unas 200.000 familias incomunicadas, ¿verdad? Porque hay gente que trabaja acá en El Estor que viene de todas partes del país. También esta carretera conecta con otro departamento. Con Alta Verapaz, específicamente con Panzós, Telemán, La Tinta, Tucurú, San Julián y Cobán, Alta Verapaz, ¿verdad? Alrededor de unas 15 aldeas y municipios, ¿verdad? Lo que esperamos es de que el gobierno central apoye pues a las municipalidades para que por lo menos se habilite un tramo al lado izquierdo del puente, ¿verdad? Para que por lo menos los carros grandes puedan sacar a la gente con sus cosechas y animalitos, ¿verdad? Para que se reactive la economía del área, ¿verdad? Ante la situación de emergencia que se está viviendo en el departamento de Izabal, específicamente en el municipio de El Estor, la Secretaría Ejecutiva de la CONRED dio a conocer la declaratoria de alerta anaranjada institucional en este lugar y que en las próximas horas estarán dando más información sobre algunos datos que durante han pasado las horas están variando. Desde Izabal, para Canal Antigua, reportó Carlos Cruz. ¿Se acuerda de aquel video donde se ve a un grupo, a una pareja de militares golpeando a unos adolescentes? Pues 5 saldoas han sido capturados por ese tema. El Ministerio Público capturó a 5 elementos del ejército señalados de haber agredido a 2 jóvenes en San Pedro y Epucapa, Chimaltenango. Las detenciones se dan como un seguimiento a una investigación que se inició luego que en redes sociales circulara un video en donde se observa a los elementos castrenses golpeando a los jóvenes, un adulto y un menor de edad, quienes se presume eran delincuentes. A raíz de ese video, la Fiscalía de la Mujer y la Niñez Víctima, que es la que se encarga de conocer los delitos cometidos contra menores de edad, inició una investigación de oficio. Se logró identificar a las personas que, de acuerdo a las investigaciones, presuntamente participaron en este hecho. El día de ayer se solicitaron esas órdenes de aprehensión, fueron autorizadas y este día se hicieron efectivas. Las órdenes de aprehensión fueron giradas por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Santa Lucía, Cotzumalguapa, por los delitos de abuso de autoridad y maltrato contra personas menores de edad. La investigación que de oficio inició la Fiscalía se orientó específicamente a la agresión de la cual estas personas fueron víctimas. De acuerdo a las investigaciones, una de estas personas es menor de edad y por ello es que esta Fiscalía inició con las investigaciones. Los demás hechos en este momento no fueron objeto de la investigación por parte de la Fiscalía. Esperaremos a que se realicen todas las audiencias y el proceso correspondiente, ya que a las personas detenidas se les tiene que hacer saber el motivo de su detención y posteriormente se va a realizar una audiencia de primera declaración. Será en el desarrollo de este proceso donde podrán surgir más datos que serán objeto de las investigaciones. Los capturados son Misael Sebastián Chenmaquín, Selvin Josué García Ramírez, Luis Pacheco Caal, Óscar Otoniel Ramírez Lemos e Ismar Aníbal López Ramírez. Buenas noches y bienvenidos a este jueves a las 8:45. Soy Quique Bedoy y hoy es jueves de Paches porque no fue jueves de ciclo. Yo ya había dicho que no había que cambiar. Ya nos advirtieron que por 2 jueves por lo menos no era jueves de Sicilia. Así que vamos a esperar por lo menos hasta la otra. Para bienvenida a Claudia, bienvenido a Juan Pablo Pira, que nos acompaña hoy acá con nosotros en el estudio. Muchas gracias. Y nos acompaña también por la vía telefónica don Víctor Borges, porque vamos a hablar acerca de esta encuesta que está siendo presentada ya a partir de hoy por esta vía electrónica por Canal Antigua, encuesta solicitada a Borges y Asociados por Canal Antigua y la revista Contrapoder. Y empiezo contigo, Víctor, justamente para que nos expliques un poco, no tanto solo la ficha técnica, pero para que entremos también ya un poco al contenido, porque la primera cosa que tiene la gente en mente es ¿por qué pasó tanto tiempo entre una encuesta anterior y esta encuesta? Bueno, no es tanto tiempo. La encuesta anterior fue en mayo y no hicimos encuesta en junio y sí encuesta en julio. Se atrasó un poco esperando que la situación política se tranquilizara o se asentara un poquito. En Guatemala y en esta campaña parece que no se va a lograr. O sea, vamos a llegar al final del día de la elección con una gran
movilidad en los sectores, gente en la cárcel, gente en antejuicio, la mayoría de los políticos bajando en opinión positiva. Es una situación muy confusa, es una campaña atípica, incluso para Guatemala. Víctor, me encanta que digas cuánto está afectando el clima electoral actual de Guatemala en esta encuesta, y nadie como tú que se ha dedicado a medir y a tomar estas fotografías instantáneas de cuál es la preferencia de los votantes. Ya mencionaste, los políticos están a la baja. ¿Puedes contarnos qué otros fenómenos, qué otras evidencias palpaste en esa recolección de datos que ha provocado toda esta cruzada contra la corrupción que arrancó a partir de abril en Guatemala? Sí, bueno, hay cambios importantes respecto a las encuestas anteriores de esta misma serie. Lo más notorio es que Valdizón, si bien se mantiene arriba y bastante más arriba del segundo lugar, más del doble o 2,5 veces que el segundo lugar, aún así se aleja de la posibilidad de ganar en primera vuelta. O sea, cada vez es más claro que vamos para segunda vuelta con dos candidatos, uno muy probablemente Manuel Valdizón y otro que está todavía indefinido, posiblemente entre Jimmy Morales y Sandra Torres. Entonces esa es una de las primeras cosas notorias. Valdizón bajó un poco entre febrero y mayo y ahora se mantiene con una votación igual a la de mayo, 35% en este momento. Jimmy Morales, que en febrero no existía, está ahora por primera vez en segundo lugar, pero en la práctica empatado con Sandra Torres. Sandra se mantiene igual en 12.9 en mayo y 12.9 ahora, mientras que Morales sube de 10.4 a 14.5. Entonces, por primera vez tenemos a un outsider, alguien que apareció de la nada en segundo lugar, con muchas posibilidades de entrar a segunda vuelta. Otra cosa más o menos notoria, explicado y en todo caso por la crisis política de estos días, es que la gente que dice que va a votar en blanco o que no va a votar por ninguno, subió. Lo normal cuando nos acercamos al día de la elección es que disminuya la cantidad de gente que no sabe, la que está indecisa, y que disminuya la cantidad de gente que dice que no va a votar por ninguno. En este caso subió. Tiene que ver con el desencanto producido por las acusaciones. Ahora, hay un pelotón de seguidores que tienen todos menos del 5% y no se movieron en la práctica de una encuesta a otra. O sea, Mario Estrada, Suri Ríos, Lizardo Sosa, Roberto González, etcétera, todos tienen votaciones sumamente bajas. En la mayoría de los casos, cerca o menos que el margen de error. Voy con Juan Pablo un poco, Víctor. A ver, la tendencia de que está subiendo el no sabe, no responde, votar en blanco. En este tipo de encuestas, por la muestra como se saca, es que asumimos que todos van a seguir a votar en las mismas proporciones. O sea, asumimos, me refiero, clase media urbana, área rural, en la misma proporción me refiero a que un porcentaje de participación electoral similar en todo, para que sea representativo el universo. ¿O cómo se establece esto, Juan Pablo? Bueno, aquí en realidad para determinar la muestra, de la misma ficha de don Víctor podemos determinar que lo que él hizo fue tomar el padrón electoral a una cierta fecha. Si no me equivoco, estaba al momento de la elección anterior. Me imagino que posiblemente era para tener información de abstención. Y ahí les dio probabilidad proporcional al número de votantes en cada lugar. Entonces, como dices, efectivamente nos van a quedar proporciones de ruralidad y de urbanidad similares o de urbanismo similares a las que da la realidad, por lo menos al momento en el que se tenía el dato. Que fue en la elección anterior. Y te hice esa pregunta justamente porque si la tendencia al no sabe, no responde fuera más en las áreas urbanas, eso te tendería a cambiar resultados posibles más adelante. Bueno, ahí al momento no, digamos, las tablas que están ahorita a la vista, no tenemos esa tabla, aunque lo más seguro sí está disponible, y don Víctor nos podrá dar más detalles de eso. Pero sí posiblemente va a existir una diferencia y eso puede dar un cambio. Quizá Víctor nos puede explicar justamente ese punto del que habla Juan Pablo. Los datos pueden cambiar en esta recta final de la campaña, sobre todo porque, como les decía, en este sub y baja de la campaña política guatemalteca, hay gente que va
ser juzgada en estos días por el sistema judicial o van a avanzar los antejuicios, etcétera, y eso puede provocar cambios importantes. Por otro lado, en cuanto a abstencionismo, tenemos que hay totalmente seguros de votar por un candidato, en realidad solo hay un 62%, y los que dicen que están seguros que sí van a votar, los que les dimos una escala de 1 a 5, en donde 1 no va a votar y 5 es 62%, o sea, estaríamos hablando de un 38% de abstencionismo. Sin embargo, cuando vemos cómo vota el 62%, que sí está completamente seguro, los datos son muy similares, o sea, mantienen a Valdizón en primer lugar y a Sandra y Morales en segundo lugar, muy cercano, o sea, no cambia mayor cosa, pero podemos esperar abstencionismo que supere el 35 o 40%. Ese es un alto número para calcular el abstencionismo de las presentes elecciones. Yo quiero aprovechar a los dos porque han estudiado desde su campo y desde su especialidad distintos procesos electorales, y es evidente cuáles son las diferencias y las similitudes entre uno y otro, pero quizás pueden resaltar los elementos que están caracterizando a a partir de esas acusaciones a las que se ven sometidas muchos de los políticos actuales que compiten por una posición. Bueno, creo que tal vez lo primero que hay que notar es que esta tal vez ha sido la campaña más callada. Muy pocas encuestas, en realidad una cantidad bastante discreta de propaganda. No estamos nadando en papeles y anuncios como normalmente ocurre. Posiblemente está relacionado a esto. Un poco más ligado a estos datos, como mencionaba don Víctor hace un momento, estaba el caso de Jimmy Morales, que yo creo que es un outsider, y además de que es un outsider que va subiendo, es uno muy peculiar, porque a diferencia de lo que normalmente ocurre con los outsiders, que son muy combativos y que tienden rápidamente a enfrentar al otro, pero es muy pues callado. Jimmy también es muy callado, como la campaña ha sido, ¿verdad? Aparte de esto, Víctor, cuando tú has tenido muchísima experiencia en diferentes encuestas, ya lo decías hace un momento, es anormal, es atípica esta campaña. Quedan 31 días, de hecho nos quedan 28 días de campaña, porque después de eso es la época de silencio. Esta dinámica que tú planteas, ves que aparte de los temas jurídicos, las personas que al voltear a ver ya una encuesta como estas, empiecen a evaluar y tratar de decir, bueno, ahora sí ya es en serio, quiénes podrían tener posibilidades de ganar y quién no, porque te empieza a ocurrir el tema del voto útil. Hola. Sí, ahí, Aquí Víctor, estamos. ¿me escuchaste? Víctor, ¿me escuchas? No. Perdón, te decía, yo he tenido mucha experiencia en esto y te preguntaba si cuando a tan pocos días de una elección y con toda la variabilidad que ha habido, es posible que en esta última etapa también empiece a distorsionarse la encuesta porque la gente empieza a buscar el voto útil en una campaña como esta. Esto se va a dar en estos 30 o menos días que faltan de campaña. O sea, es de esperar que una parte importante de la gente que está votando por otros candidatos menores comience a trasladarse, a moverse hacia alguno de los tres candidatos que tienen posibilidades, que son, como ya hemos dicho, Manuel Valdizón, Jimmy Morales y Sandra Torres. Es posible que los tres crezcan. A quien menos uno le ve posibilidad de crecer en este momento es a Valdizón, por la carga que le ha generado a la campaña el problema del vicepresidente Barquín, del candidato a vicepresidente. Entonces uno esperaría que haya algún movimiento adicional hacia Jimmy Morales y hacia Sandra Torres. Gracias, Víctor, te agradecemos mucho por haber recibido la llamada. Vamos a estar pendientes de continuar con este análisis más adelante. Muchas gracias. A mí me llama mucho la atención el comentario que nos ha hecho Juan Pablo. Este outsider o jugador que llega de fuera, que es Jimmy Morales, de profesión comediante, se coloca en el segundo lugar en esta encuesta. La diferencia entre él y Sandra Torres se ubica en el margen de error de la presente encuesta. Lo que tú decías, es un candidato también callado, pero empecemos a valorar por qué la gente prefiere ahora a un comediante de profesión a los políticos tradicionales que se tienen por ejemplo, en el pelotón de los rezagados. De persecución. Bueno,
es difícil de determinarlo y más a partir de datos de encuesta. Pero lo que sí resulta más o menos evidente es que casi todos los demás han tendido a la estabilidad y él sí muestra una tendencia a subir, incluso mes a mes, o no mes a mes, sino de 2 meses a 2 meses, que es más o menos la periodicidad que han llevado estas encuestas. Se ve una subida que es mayor al margen de error. O sea, es claro que va que mucha gente está pensando en ese sentido. Y al momento, bueno, tal vez tendemos a decir segundo lugar, pero como marcaste adecuadamente, la diferencia entre los 2 segundos lugares es más pequeña de lo que en realidad se puede medir con la encuesta. Entonces, bueno, miramos de que sí hay una subida, hay un personaje bastante nuevo, pero digamos, no sé, no me atrevería yo a lanzar una... A ver, Juan Pablo, pero en esa línea que decía Claudia, a ver, Jimmy ha venido ascendiendo porque venía de casi no estar en la encuesta a estar a esos niveles de Sandra. Sandra arrancó dentro del margen de error de donde está ahora. O sea, realmente desde el día que arrancó la encuesta, hace ya varios meses, a la posición en la que está hoy, está dentro de su margen de error. Hay un par de puntos de diferencia, 3 puntos de diferencia entre la primera medición y la medición de hoy. Eso lo que te dice es que ese es como un techo, está estancada de alguna forma Sandra Torres en ese lugar. A menos que se mueva gente que está en los otros votantes hacia ella, no se ve que esté creciendo en votos. Y del lugar donde podría también sacar votos, que es Manuel Valdizón, tampoco está decreciendo, está flat también. Sin embargo, el caso de Jimmy sí se ve que trae una dinámica en ascenso. Más lenta al final, pero una dinámica en ascenso. Si cualquiera, analizando estadísticamente, te dice el cruce al que están llegando en este momento es a Sandra en flat y a Jimmy en ascenso. ¿Te dicen eso las cifras? Yo diría que sí me lo dicen. Ahora, viene el siguiente asunto, y es que también tenemos que ver, la encuesta es, ya se ha dicho muchas veces, en un momento, en un lugar y todo esto, pero aquí viene una cosa bien entretenida, y es que la encuesta llega a mi casa, tocan la puerta y me preguntan cara a cara, muy fácil. Tenemos ahora en el segundo lugar un candidato que no se le ha visto una maquinaria de partido muy grande. Esto yo creo que va a ser algo interesante de ver. Hoy hablaba con un amigo. Bueno, los otros partidos que están hasta arriba tienen ya la experiencia y tienen el material para movilizar y el recurso para movilizar personas. Claro. Van a tener fiscales en casi todas las mesas. Que ha sido un eje de nuestras elecciones. Este asunto de un personaje que viene subiendo, yo creo que ahora también le va a poner adicional a los problemas de que pudiera una serie de problemas logísticos que él no había pensado. No me imagino. Sobre el tema de los fiscales, Juan Pablo. Si no tiene fiscales en cada una de las mesas, habrá mesas donde los otros se encargarán de votarle sus votos. Sí, pero sin duda sin duda Juan Pablo está tocando un punto que resulta también clave a la hora de hablar de Jimmy Morales, y es que mientras a él le reconoce ya un 59% de los personajes, de las personas encuestadas, apenas 2% puede identificar su partido. ¿Qué significa esto? Un personaje sumamente conocido, pero con un partido prácticamente que no está en la mente de los votantes. Bueno, hay algunos partidos que básicamente el partido es el candidato. Me imagino que en este caso nadie puede imaginarse a Sandra Torres con un símbolo que no fuera el de la UNE. Entonces, yo creo que para esos casos es relativamente más fácil esto. Jimmy Morales tiene la ventaja en este caso de que sí va a estar en la papeleta su foto, porque la situación que estabas diciendo hace ver que hay una diferencia entre el reconocimiento de la persona y del partido. Y tú también haces ver la gran diferencia entre los candidatos que están pegados a su partido. Sí. El modelo que estamos viendo en una estructura como estas. Jimmy Morales decía, Claudia llega al 59%. Realmente los personajes de Jimmy Morales en sus programas de televisión son muchísimo más conocidos que Jimmy Morales, el candidato. Ha tenido que hacer un esfuerzo de que logren empezar a vincular uno con el otro. Pero el que sea una figura no política tradicional, en un momento dado es una ventaja, pero en esta última etapa donde la gente está volteando a ver y dice, ok, Jimmy Morales,
empiece también un proceso de reflexión sobre las capacidades, las cualidades que pueda tener. Esa última etapa, Juan Pablo, requeriría esa organización que tú dices para seguir moviendo a nivel local a la gente, a la estructura y demás. Al carecer de eso, queda un poco en el aire. Pues bueno, vamos a ver si el reconocimiento que existe del personaje puede suplir esa estructura, y yo creo que eso lo veremos en, no sé si todavía tenemos oportunidad de otra encuesta. Pero quizás si lo hubiera, yo creo que sería una de las respuestas que nos podría dar. Sí, pero también la pregunta de todos es cuán factible, de acuerdo con los números que se evalúan ahora, es que ocurra un cambio de acá a las 5 semanas que faltan para las elecciones. Bueno, lo que alcanzamos a ver nos dice que el cambio, o por lo menos la incertidumbre, no está en el primer lugar, está quién es el segundo o el tercero. Y por lo mismo que decía don Víctor, que no se mira una victoria en primera vuelta, entonces en realidad todavía no está dicho qué va a pasar. Yo creo que ahí está muy bien resumido, la disputa es por el segundo lugar. Y hay un tema solo para que, porque esos números que estamos viendo es el voto bruto, digamos, que están todavía ahí, el no sabe no responder, el voto en blanco. Cuando eliminamos el no sabe no responder, el voto en blanco, y hacemos voto neto, al final solo voto válido, eso es 40%. O sea, Jimmy Morales sube a 40% casi, con exactitud. Manuel Balizón. Pero Manuel Balizón sube a 40% y Jimmy Morales sube a 17 y centavos, igual que Sandra. O sea, la relación sí es bastante grande, la diferencia entre ambos. Gracias, Juan Pablo, por habernos acompañado. Gracias, Luis. Vamos con Juan Carlos Sandoval ahora para que nos cuente qué dicen las redes sociales. Gracias, Quique. Ese será también nuestro tema de análisis inicial a las 10 p.m. Utilizaremos el hashtag encuestasea. Francisco nos plantea: es sorprendente lo de Jimmy, pero a un mes de las elecciones, ¿cuánto más cambiará el panorama?, plantea Francisco. Camilo nos dice: Guatemala es un circo, por eso queremos elegir entre dos payasos para presidente. Andrés nos dice: esperemos que no tenga toda la razón y Valdizón no crezca más. Gustavo: Jimmy su caballo de batalla, es lo que dice Gustavo. El doctor Hernández: es muy alto el porcentaje de abstencionismo y en segunda vuelta será aún peor, eso es seguro. Nuestra compañera Ana Lucía Mazariegos nos dice: Manuel Valdizón no se presenta a firmar acuerdo de Chapultepec, entonces no le importa la libertad de expresión. Este es de otro tema. Vamos a la pausa. Por supuesto que tendremos una segunda entrevista al regresar a las 8:45 con Quique y Claudia. Ya estamos de vuelta y junto con nosotros se encuentran 3 abogados sentados a nuestra izquierda. Álvaro Morales, David Pineda y Mario Fuentes de Starac nos acompañan esta noche. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y lo que queremos es animar mucho más ese debate que fuera de cámaras, decíamos, está muy callado. La gran pregunta de fondo es si el Tribunal Supremo Electoral debe adelantarse, dar el paso y anular ciertas candidaturas que se encuentran en entredicho, el famoso artículo 113 de la Constitución Política de la República. Y yo parto sin más rodeos con esa pregunta: ¿debe el Tribunal Supremo Electoral dar el paso y anular toda candidatura que le parezca no idónea o nombres que están en entredicho? Mario. Sí, Claudia, yo creo que el artículo de la 113 de la Constitución es categórico, es taxativo, expreso, al señalar que para optar a un cargo público debe obedecerse a los méritos de capacidad, idoneidad y honradez. Esos son, como digamos, presupuestos para cualquier, para optar a cualquier tipo de cargo público, sea de elección popular o sea por nombramiento. Consecuentemente, el Tribunal Supremo Electoral, en primera instancia el Registro de Ciudadanos, tiene la obligación de verificar si los candidatos llenan esos 3 requisitos, esos 3 méritos fundamentales. Y esos 3 méritos tienen que acreditarse, ¿verdad? Porque, y fíjese que es importante, porque por ejemplo el tema de capacidad, por ejemplo, se va a optar a una alcaldía. El alcalde maneja presupuesto, maneja recursos humanos, maneja recursos financieros, Quique sabe de todo eso. Proyectos, etcétera.
puede llegar una persona que sea, digamos, que no tenga nociones básicas de administración pública. Y antes de que entremos a debatirlo, no, yo quisiera seguir la línea que decía Claudia, darle la oportunidad a David y Álvaro que den su opinión en base a eso que dice Mario y que después de supongo empezar a argumentar pero un poquito más las profundidades. Quizás la pregunta se debe completar con otro elemento. ¿Es un antejuicio una razón suficiente para considerar que una persona no es idónea y que no debe participar? Yo por eso le planteo esto porque para mí el 113 ni siquiera es aplicable por unas cosas que hemos discutido con Mario en su momento, pero por eso quiero ir a la opinión de Mario y de David y de Álvaro, porque aquí se genera una discusión de dos derechos: el derecho a elegir y ser electo, y un derecho que aquí se está planteando, que es el de alguien que con algún nivel de subjetividad establezca si alguien tiene estos requisitos que plantea Mario. David. Bueno, buenas noches. Yo creo que en primer lugar no puedo yo negar cuál es el fondo de la razón por la cual, pues en el caso del licenciado Estaraque y la ciudadanía reclama mejores políticos. Y yo lo hago también. No podemos negarlo, pero en cuanto a la aplicación o no de la existencia de ese artículo constitucional, para mí ni siquiera debería de existir el artículo constitucional, porque nos plantea una gran dificultad, y es que le da una arbitrariedad a la persona que va a decir quién es honorable y quién no lo es. Y yo creo que todas las personas, por su condición de seres humanos, tienen el derecho a que se les respete, a su dignidad, al honor. Entonces entramos ante un gran problema, porque alguien nos va a decir tú sos honorable y tú no. Y en todos los países hay problemas en los que los propios candidatos han tenido que aceptar cosas de su pasado. Por ejemplo, Obama aceptó haber fumado marihuana de joven. El presidente Bush tácitamente aceptó haber consumido cocaína. La posición de Hillary Clinton respecto al aborto. Entonces no podríamos darle el privilegio a seres que se puedan considerar superiores a la generalidad y digan, él no es honorable, tú no puedes participar, ustedes no lo pueden escoger. Esa es mi posición. Álvaro, ¿cuál es su posición? Gracias. Cuando se escribe el artículo de la Constitución Política, vienen los constituyentes y lo que tratan de poner son límites. Límites que históricamente ya han acontecido. Es decir, personas que estando en el poder han abusado de él. Esa es la razón de existir. Claro, los términos honorabilidad o ética son demasiado subjetivos. Y ese es el reto, que nosotros podamos medirlos y calificarlos. ¿Cuál sería el término o la antítesis de honorabilidad? Deshonra, deshonorabilidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que calificar con hechos muy puntuales. Ahora bien, que alguien venga y diga, es que esa persona es deshonesta en una forma muy puntual, claro, eso puede ser de alguna manera una imputación que no se puede aprobar. Pero en el caso del expresidente Alfonso Portillo, por ejemplo, él en una forma muy expresa dijo, es cierto, yo robé, es cierto, yo hice algo muy inadecuado. Entonces, si él está reconociendo su falta de honor, ¿lo tendríamos nosotros que dejar participar aún ya sabiendo que él mismo lo ha de alguna manera reconocido? ¿Y qué pasa con la gente que tiene antejuicios planteados? Yo quiero someter aquí, por ejemplo, el caso de la diputada Mirza Arriaga. Y no nos fijemos en el delito por el cual ella ha sido acusada, pero prestemos atención al video que ha circulado. Un video en el cual ella dice, le llevamos a los niños que padecían de una enfermedad crónica, niños que también sufrían desnutrición, y ella se ríe de lo que hizo dentro del Congreso a costas de ese niño. ¿Cómo se califica eso? No tiene que agotarse un antejuicio para ver eso, porque no cometió un delito, pero ¿se debe analizar su actitud a la luz de ese artículo? ¿Se le debe permitir la participación, sí o no? ¿No sería el voto el mejor juez en este caso? Sí, digamos, tal vez por partes, el tema del antejuicio. El antejuicio no es un prejuzgamiento, de ninguna manera. O sea, el antejuicio es establecer si esa persona puede ser eventualmente procesada por un delito. Y se deben rechazar, por ejemplo, todo lo que son denuncias de carácter espurio, ilegítimas, de carácter político, ¿verdad? Y de ahí que haya un antejuicio para los candidatos, porque
digamos, si hay una oposición y existe un oficialismo, pues es muy fácil para el oficialismo, digamos, encarcelar candidatos como está ocurriendo actualmente en Venezuela. Entonces, un antejuicio no debe ser de ninguna manera un calificativo para los fines de, yo diría, no de honradez, sino para los fines de idoneidad. Ahora, si esa persona fue, digamos, se declaró con lugar el antejuicio, es decir, que se declaró que hay lugar a formación de causa penal en su contra, va a proceso penal ante un juez, lo indaga el juez, y el juez determina, ¿verdad?, que esa persona va a prisión o se le decreta una medida sustitutiva, por ejemplo, una escarcelación bajo fianza, y se le liga a proceso penal, esa persona deja de ser idónea, sin perjuicio de su presunción de inocencia, ¿verdad?, pero deja de ser idónea en ese momento, ¿verdad?, porque está ligada, por eso tiene que, primero, resolver su situación jurídica y después optar a un cargo público, porque ¿qué pasaría si resulta finalmente culpable y fue electo? Pero Mario, en esa misma línea, el artículo 162, hablando de diputados de la Constitución, es el que establece que las condiciones para poder ser candidato son que sea guatemalteco de origen y que esté en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos. Esa persona que tú acabas de mencionar, que estaría ligada a proceso, aún y estando en prisión preventiva, ¿tiene limitados sus derechos políticos y civiles? Y que te voy a abonar a una cosa. Además dice la Constitución que los diputados son dignatarios de la nación. Perfecto, pero los dos requisitos expresos son esos. Pero dice que son dignatarios, eso supone una dignidad. O sea, la persona tiene que ser digna para ser electa. No puede ser una persona que no tenga la dignidad para ser dignatario de la nación. Consecuentemente, ahí está vinculada la idoneidad, ¿verdad? El caso de los diputados que tú estás señalando. O sea, no es suficiente ser mayor de edad y ser guatemalteco de origen. Tiene que haber un elemento de idoneidad porque van a ser los dignatarios de la nación. Juan Pablo, David, ¿cuál es el papel que tiene que tomar el Tribunal Supremo Electoral con todos estos casos que están delante de nosotros como ciudadanos y que están también allí a un paso de someterse a una elección popular? Yo creo que deben de ser muy prudentes con sus decisiones. Pues repito, la pureza de este evento electoral y la participación de todos aquellos que pues cumplen con los requisitos no se debe de ver mermada por el clamor popular, porque la opinión de la mayoría no siempre es la verdad. Entonces deben de ser muy prudentes en sus resoluciones y no olvidar que ellos vienen desde años participando de este sistema corrupto y ellos fueron electos producto de un sistema viciado, ¿verdad? Entonces yo creo que en suma deben dejar la participación tal y como está. Creo que un antejuicio no es una limitante a los derechos políticos. El sistema judicial debe de ser lo suficientemente sólido para que aun si, por ejemplo, Edgar Barquín a través de la elección ganara Manuel Valdizón la presidencia, pues si tiene que ir a la cárcel, que el sistema judicial sea lo suficientemente independiente para, bueno, agarrar a nuestro vicepresidente electo en funciones y ponerlo en la cárcel, pero de lo contrario estaríamos desnaturalizando el antejuicio. Juan Pablo, ¿usted piensa igual? Creo que sí, en ciertas cosas. El tema es que actualmente, olvidémonos de términos jurídicos o términos políticos, el Tribunal Supremo Electoral está sirviendo como un filtro. Un filtro que ha pedido y que ha clamado la población. La población no va a entender quizás del término antejuicio, pero lo que entienden es que si hay un proceso en contra de un político es porque algo malo parece que hizo. Por lo tanto, de alguna manera viene el Tribunal Supremo Electoral y empieza a indagar en pequeñas cosas con relación al tema de la idoneidad y de la honorabilidad. A mí en lo particular me parece muy bien el trabajo que está haciendo el Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuál es realmente el reto que tiene? Saber fundamentarse en las decisiones que van a tomar. Y entonces filtrar a todos estos. Por supuesto. Mario, en la línea que tú planteabas, el tema del procedimiento y si resultara después de que fue electo, como todavía solo estaba ligado al proceso, el artículo 207 establece los mecanismos para sustituir a un candidato que cae en alguna de las prohibiciones o incluso que fallece.
porque pudiera morir alguien en el proceso de ese candidato a alcalde, diputado, muerto en el pasado. Sí. Entonces, dado ese caso, si llegara a suceder, el 207 establece, si es diputado, hay corrimiento de las casillas. Si es alcalde, se corren los concejales. Pero si es presidente o vicepresidente, no lo dice taxativamente, pero dice, se seguirá el proceso que la ley determine. Y eso es lo que ya vimos en esta ocasión con la renuncia de Roxana Valdete. Entonces, si el día de mañana, no solo que llegara a quedar ligado al proceso Roberto González o Edgar Marquín, por ejemplo, y fueran ligados al proceso, lo que corresponde es que tomaran posesión si la ley se nos permite, y si no pueden, lo sustituye el mecanismo de la terna para que alguien más tome posesión. O sea, la ley prevé qué hacer en caso de la ausencia definitiva del candidato. Mira, Kike, si por ejemplo, en el hipotético caso de que quedaran ligados a proceso y perdieran esa idoneidad, y por ejemplo, bueno, se desintegrara el binomio presidencial de uno de los partidos. El problema, tú bien lo señalas, que hay un mecanismo para el caso de que el presidente o el vicepresidente faltare, está establecido. Pero en este caso el problema es el derecho de elegir de los guatemaltecos. Entonces, yo tengo el derecho de elegir a un presidente y un vicepresidente. O sea, tú no me puedes negar el que yo elija a mi vicepresidente, por ejemplo, o elija a mi presidente. Entonces, si no hay posibilidad de sustitución, se cae el binomio presidencial. Porque no hay posibilidad pero de entonces, ¿cuál elegir. es el escenario? ¿Cuál es el escenario? El escenario posible? es, por eso es que siempre se ha dicho, mire, dice los candidatos a presidentes, mi candidato a vicepresidente hay que cuidarlo, porque si me llegara a faltar, aquí que ha estado en política, si me llegara a faltar, se cae el binomio. ¿Verdad? Y eso es hilo tempore que se ha señalado así. Tiene que ser una persona sana, etcétera, porque si no, se puede caer el binomio. Precisamente por ese derecho de elegir que tienen los ciudadanos. No es cuestión de que el Congreso vaya a elegir después, sino que los ciudadanos tienen el derecho de elegir. El tema David, genera pasiones, porque genera discusión, porque hay ejemplos específicos. En este caso estamos hablando de los candidatos presidencial o vicepresidencial, o estamos hablando de Alfonso Portillo. Es difícil discutirlo solo racionalmente, porque genera todas estas pasiones acerca de los candidatos, David. ¿Cómo separamos eso de la legalidad? Bueno, yo creo que para mí un argumento que me dice por qué creo, no es en el tema del nombre de Alfonso Portillo, sino hagamos a un lado a Alfonso Portillo y yo me pongo en el lugar de cualquier ciudadano y específicamente en mi lugar y digo, yo no quiero que alguien vaya a decir si yo soy o no soy honorable para que yo pueda optar a un puesto público, porque somos humanos y cometemos errores. Entonces, pues yo, por ejemplo, puedo mencionar un caso, el doctor Rodolfo Rosmoser, ex magistrado y expresidente de la Corte de Constitucionalidad, en la maestría de Derecho Procesal Penal, cuando me da el curso de Derecho Constitucional, él nos dice que la Corte de Constitucionalidad no puede declarar inconstitucional un acuerdo al que lleguen los estados en el marco del derecho internacional. Bueno, le preguntamos, pero en el caso del licenciado Alfonso Portillo, sí lo hicieron. ¿Qué nos contesta? Sí, no podíamos, pero lo hicimos, porque era Alfonso Portillo. Y ahora él habla de honorabilidad. Ese es el problema, que todos somos humanos, todos cometemos errores, y creo que es darle demasiado poder a una persona para que nos diga si somos o no dignos. Entiendo su punto, David, pero una última pregunta y que exige una respuesta muy corta para el tiempo que tenemos. Pero entonces, ¿quién va a filtrar, quién va a custodiar o quién va a velar porque todos los candidatos que sean que participen en una elección popular, que sean sometidos a ese gusto, sean los mejores? Sin duda alguna es el Tribunal Supremo Electoral, inicialmente. Pero también mantenemos a la población. La población también ya está exigiendo, está pidiendo. Se está dando cuenta que hay muchos diputados que están siendo enjuiciados o procesados por actos anómalos. Están pidiendo entonces que alguien lo haga. El gran problema que encontramos aquí es esa palabrita, la honorabilidad, si la tiene o no la tiene, o si es una palabra muy subjetiva. En el caso muy puntual del expresidente Alfonso Portillo, él ha perdido toda honorabilidad para poder ocupar un cargo público. No estoy diciendo para otras cosas de su vida, claro, sino que solo para esto ya no es idóneo, porque él confesó. Eso hace muy fácil
para el Tribunal Supremo Electoral decir no es idóneo, no es honorable, porque él mismo confesó. De nosotros depende si queremos elegir o que participe una persona que ha confesado que ha sido un mal funcionario público. ¿Qué vamos a esperar? Probablemente que lo vuelva a repetir. En poquísimas palabras, el voto debiera ser pues el mejor juez de todos estos candidatos que están en entredicho. Vamos ahora con Juan Carlos Sandoval, que nos comparte qué ha compartido la audiencia a través de las redes sociales. Juan Carlos. Tema siempre candente, licenciada Méndez Arriaza. Vámonos a las redes, veamos qué es lo que se está comentando. Ana nos plantea, estos casos son evidentes, hay pruebas contundentes porque el Tribunal Supremo Electoral debe de permitir que participen. ¿Por qué? El magistrado suplente del Tribunal Supremo, Estuardo Gamalero, nos dice, bien dicho por el licenciado Fuentes de Starac, por hacernos los ciegos con el 113 llegamos a esta situación. César Ruiz Morales, congresista que se burló, será electa parte de una lista no individualmente, así como castigar, es lo que nos plantea César, refiriéndose al caso de Mirza Arriaga. En el caso de Claudia nos dice, muy subjetivos, deberían de haber requisitos mínimos de preparación y trayectoria. Y Abner, ¿quién decide quién es honorable? Varios del Tribunal Supremo Electoral llegaron allí en medio de dudosas negociaciones. Robar es deshonesto, aún así, sea por necesidad, la corrupción es deshonesto y deshonra a la patria. ¿Dudas? Es lo que nos plantean. Parte de los mensajes que tenemos esta noche. Vamos a ir a la pausa, a los deportes y luego volvemos. Ya estamos utilizando nuestro hashtag EncuestaSea. Analizamos los datos de la encuesta realizada por Borges y Asociados a pedido de Canal Antiguo y revista Contrapoder. Los deportes son presentados por el nuevo